Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la primera clase del cuarto bimestre de este año. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las emociones y sus características. Recuerdan ustedes que hemos venido trabajando de alguna manera qué son las emociones. Hoy vamos a hablar específicamente de las características de las emociones. Creo que como seres humanos nosotros sabemos que cada uno de nosotros posee diferentes emociones, las cuales vamos a demostrar según nuestras actitudes que vayamos adoptando. Recordarán ustedes también que de alguna manera pues hemos venido hablando de algunas situaciones que tienen que ver, ¿verdad? Cómo demostrar nuestras actitudes, qué tipo de actitud tenemos, qué tipo de personalidad es la que nosotros poseemos según lo que hemos hablado y según los estudios que se han realizado. Sabemos que existen 4 tipos de personalidades: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, y que cada uno de estos pues en algún momento eran tomados como parte de lo que la sangre recorre dentro de nuestro cuerpo. Como les vuelvo a repetir, hoy vamos a hablar de las principales características de las emociones. ¿Qué es una emoción para ustedes? A ver, ¿quién me puede decir qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Es una reacción que se da a través de estímulos. Gracias, Ashley. Es una reacción que se da a través de estímulos. Y los estímulos pueden ser positivos o negativos, o simple y sencillamente se dan estímulos así porque sí. Profe, Diga, Jimmy. yo pienso que es una alteración del ánimo producida por un sentimiento de cualquier tipo, ¿verdad? Producida por un sentimiento. Muy bien, vamos a ir viendo. Vean, de hecho, una emoción sí es una reacción que en algunos momentos, pues, vamos a recibir por los estímulos, y los estímulos los vamos a recibir por una reacción, como dice Jimmy, de cualquier, ahí sí que sentimiento que se vaya a ir dando dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, recordarán ustedes que hablamos de 4 tipos de personalidad en las que mencionamos: el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo. Y cada uno de estos tipos de personalidad en algún momento pues demostró, ¿verdad?, de qué manera proviene. Entonces, al momento de hacer un estímulo o de alterar la personalidad de una persona, se provocan las emociones. Pero vamos a hablar directamente de lo que son, permítame, lo que son las emociones. Y les decía las principales características. En este caso, nosotros podemos decir que el concepto de emoción, muchas veces cuando se utiliza en psicología, este concepto se utiliza para poder describir y explicar los efectos que son producidos eh, por un proceso multidimensional. Y cuando hablamos de un proceso multidimensional, quiere decir que va a abarcar varias dimensiones, pero estamos hablando de algo psicológico, ¿verdad? Algo que tiene que ver con la mente del ser humano. Entonces, las emociones, pues específicamente les digo, van a servir en psicología para describir y explicar estos efectos que son producidos de manera multidimensional. Y este proceso se encarga de 5 situaciones. La primera es que va a realizar un análisis de situaciones significativas, o sea, todas aquellas situaciones que tienen un significado para la persona. También va a interpretar de manera subjetiva esas mismas situaciones que se están dando. Quiere decir que va a interpretar de manera clara, de manera concisa, lo que se está dando dentro de las situaciones que están siendo significativas para la persona, ¿verdad? Tiene que ver también con la expresión emocional o comunicación de todo el proceso. Cuando hablamos de una expresión emocional, quiere decir de la forma en que la persona va a expresar sus emociones y cómo es que va a comunicar todo este proceso con las demás personas. También habla de la preparación para la acción o movilización de comportamiento. Aquí las emociones también lo que van a hacer es ir preparando a la persona para actuar o movilizar su comportamiento. Quiere decir que las emociones también pueden alterar nuestro comportamiento. Una emoción negativa
puede hacer de que nosotros nos comportemos de una forma negativa, ¿ya? Los cambios también en la actividad fisiológica. Cuando hablamos de actividad fisiológica, quiere decir todo lo que tiene que ver con nuestro físico, ¿verdad? Si las emociones son positivas, pues mi actividad fisiológica va a ser algo positivo. Mientras que si tengo una emoción negativa, mi actividad fisiológica se va a convertir en algo negativo, ¿verdad? Muchas veces hay personas que alteran sus emociones y que entonces tienen cambios bastante significativos dentro de su actividad fisiológica. Tal es el caso, ¿verdad? Que hay personas que en algún momento pueden padecer de alguna enfermedad, pero es porque sus emociones no están bien controladas y es por eso que empiezan a tener ese cambio físico en ellas, ¿verdad? Entonces, esto es parte del concepto, el concepto de lo que es una emoción. Luego tenemos nosotros de que se tiene que hacer una diferenciación entre dos rasgos, bueno, entre dos procesos. Primero está el proceso emocional y luego tenemos lo que es el rasgo emocional. ¿Y qué es cada uno de estos? Bueno, el proceso emocional va a ser un cambio, pero bastante puntual, que se va a producir en determinado momento y con una duración delimitada de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos nosotros un proceso emocional, este proceso se va a ir dando o se va a producir en algún momento determinado, pero también va a tener una duración delimitada de tiempo. Quiere decir que este proceso emocional no va a tardar mucho, sino que va a tener un proceso delimitado. Puede ser que sea este espacio que les estoy mostrando acá, puede ser que sea un día, 2 días, dependiendo de cómo se encuentre la persona. A eso se refiere el proceso emocional. Va a ser un cambio que es puntual y que este cambio va a producir de alguna manera, pues, eh, que les digo, se va a producir en determinado momento y con una duración de tiempo limitada. Ahora, un rasgo emocional, ¿qué es? Pues un rasgo emocional va a ser una forma habitual de responder emocionalmente de una determinada manera. O sea, es lo contrario del proceso emocional. El rasgo quiere decir que va a ser cómo voy a responder emocionalmente de una manera determinada. Quiere decir de que dentro del rasgo emocional nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ver formas o de tener formas habituales de responder emocionalmente a algo que se está dando, ¿verdad? De una manera determinada. Mientras que el proceso, les decía, va a ser un cambio que se va a ir dando dentro de las personas, ¿verdad? Y que este proceso solo va a tener ¿cómo se llama? Una duración de tiempo delimitada. Quiere decir que no puede pasar mucho tiempo, sino que se delimita el tiempo y ahí es en donde vamos a percatarnos nosotros de que va a haber un pequeño cambio. Luego también tenemos que hacer una diferencia entre los conceptos de afecto, humor y sentimiento. ¿Qué es el afecto? Bueno, el afecto, pues, se trata así específicamente de una condición neurofisiológica. Ya, cuando hablamos de neurofisiológica, quiere decir que tiene que ver con nuestro cerebro, pero también tiene que ver fisiológicamente, ¿verdad? O sea, con lo que nosotros hacemos o demostramos físicamente, ¿ya? Esta condición es accesible y conscientemente, como por ejemplo, se da en sentimientos más simples, ¿ya? O sea, no en sentimientos reactivos, sino que en sentimientos más simples, y también se puede dar en el tono emocional de base y en las emociones. Cuando nosotros hablamos de afecto, nos referimos específicamente a todo aquello que tiene que ver, como les digo, con los sentimientos. Por ejemplo, yo considero que todos ustedes son afectuosos y de alguna manera, pongamos de ejemplo a sus familias. Si ustedes son afectuosos en sus familias, pues al momento de despedirse por la noche, por ejemplo, dan las buenas noches y quizás les dan un beso, un abrazo a sus papás o a sus hermanos. No sé, cada quien demuestra su afecto de diferente manera. Pero como les vuelvo a repetir, esto del afecto lo que hace es tratar una condición neurofisiológica, ¿verdad? Que va a ser accesible y conscientemente va a estar dirigida a los sentimientos más simples, ¿ya? Ahora el humor. El humor, pues, es una forma específica de estado afectivo. Quiere decir que el humor es como que va a ser un estado de afecto que voy a ir demostrando y esto del humor va a implicar la existencia de un tono de intensidad. También el humor nos va a reflejar a nosotros de alguna manera, pues, la probabilidad de que las personas vayan a obtener placer o dolor
a partir de las relaciones con el medio ambiente físico y social en el que esta persona se desenvuelve o en el que la persona está inserta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo no sé, ustedes se han dado cuenta, pero normalmente cuando una persona demuestra el humor, pues lo hace así como dice acá, ¿verdad? De que de alguna manera, pues la persona puede sentir placer o puede obtener dolor a partir de las relaciones que vaya teniendo. Muchas veces hay personas que son, ¿cómo se llama?, objeto de burla, y cuando son objeto de burla, lo que hace es causar humor en otras personas, ¿ya? Las otras personas pues lo ven como un placer, pero la persona a la que le están haciendo la burla lo ve como un dolor. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, el humor viene de un estado afectivo, o sea, de algo que voy a demostrar, una condición que voy a demostrar con las demás personas, y que esto me permite a mí, de alguna manera, llegar ¿cómo se llama?, a relacionarme con los demás. Mientras que el sentimiento, pues el sentimiento se va a tratar de una experiencia subjetiva de la emoción. Cuando hablamos de algo subjetivo, quiere decir que es algo que tal vez sí sentimos, pero que no lo vemos, que tal vez sí lo podemos demostrar, pero que no lo vemos, ¿ya? Y el sentimiento va a ser la evaluación momento a momento de que un sujeto va a realizar cada vez que se enfrenta a una situación. Quiere decir que si nosotros nos enfrentamos a una situación negativa, vamos a demostrar nuestros sentimientos, y esos sentimientos van a ser momento a momento, ¿ya? Cuando nosotros nos sentimos, cuando estamos en peligro, por ejemplo, vamos a demostrar nuestros sentimientos, y puede ser que nuestro sentimiento sea de temor. Entonces, si estamos demostrando ese temor momento a momento porque estamos en peligro, ahí nos damos cuenta nosotros que estamos resacando nuestro sentimiento, ¿verdad? Que es el temor. Y algo muy importante de estos tres conceptos es que el afecto es mucho más importante que estos otros dos. O sea, el humor, como les decía hace un rato, va a ser una parte o una forma de demostrar, ¿verdad?, un estado afectivo, y el sentimiento también lo voy a demostrar a través del afecto. Recuerden ustedes que si alguien nos hace daño, nosotros sentimentalmente no le vamos a demostrar afecto a esa persona. Por ejemplo, si yo estoy con alguien y de repente esa persona me llega a hacer daño, va a ser que sentimentalmente pues le tenga rencor a esa persona, y que ese sentimiento pues se lo voy a demostrar. En vez de demostrarle afecto, yo le voy a demostrar el sentimiento de rencor, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones se van manejando, y esta es la diferencia que existe entre estos tres conceptos. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. No, ¿Está todo profe. claro? No, profe. Todo claro, profe. Muy bien. Continuamos entonces, y acá ya vamos a ver las funciones de las emociones. Las emociones tienen dos funciones, se dividen en dos. La primera es la función adaptativa. La función adaptativa lo que hace es preparar al organismo para la acción. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nos tenemos que adaptar a lo que va a suceder, a las acciones que puedan pasar a nuestro alrededor. Y en este caso, pues la función adaptativa, como les vuelvo a repetir, va a tratar de preparar a nuestro organismo para la acción. O sea, cómo vamos a actuar ante la acción que vaya a suceder, dependiendo de la emoción que vayamos a demostrar, ¿verdad? También la función adaptativa de las emociones va a facilitar la conducta apropiada a cada situación. Quiere decir que si me voy a adaptar a lo que va a suceder, entonces esta función me va a ayudar a mí a facilitar la conducta apropiada para cada situación. Quiere decir que si voy a tener una situación negativa, no voy a actuar así de manera negativa y brusca, sino que la función adaptativa me ha ayudado a mí para facilitar esa conducta y tomar las cosas con calma, y poder, ¿cómo se llama?, demostrar de manera apropiada qué es lo que tengo que hacer, qué conducta tengo que demostrar en ese momento, ¿verdad? La otra función también se llama función adaptativa, solo que aquí ya va a ser función adaptativa de las emociones primarias. Entonces les decía, las dos funciones de las emociones son estas, la función adaptativa y la función adaptativa o las funciones adaptativas de las emociones primarias. Dentro de estas funciones vamos a encontrar 6 tipos. La primera es que vamos a encontrar nosotros la sorpresa, exploración. La emoción va a ser la sorpresa y la función adaptativa va a ser la exploración. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí hace una mezcla de la adaptación con la emoción. Y vamos a tener nosotros entonces en este caso
que la sorpresa, les decía, va a ser la emoción y la función adaptativa va a ser la exploración. ¿Y qué genera esto? Bueno, este tipo ¿cómo se llama?, de emoción, lo que hace es facilitar la aparición de la reacción emocional, ¿ya? O sea, que nos va a facilitar a nosotros que aparezca una emoción, ¿verdad? Y aparte nos va a ayudar a nosotros a que aparezca también el comportamiento apropiado ante situaciones nuevas que nosotros podamos tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sorpresa, yo no sé si a ustedes alguna vez los han sorprendido. Muchos dicen, me asustaron. Cuando alguien le hace una broma a uno, de repente se esconde y aparece de un solo. Eso es una emoción de sorpresa, ¿verdad? Porque uno queda sorprendido por lo que le dijeron o por lo que está viendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, este tipo de emoción lo que hace es facilitar la aparición de la reacción emocional, ¿verdad? O sea, cómo vamos a reaccionar y qué comportamiento es el que vamos a tomar ante las situaciones nuevas que se vayan dando. También va a facilitar la dirección de los procesos atencionales, o sea que va a facilitar la dirección de los procesos que tenemos que atender, ¿ya? Y lo va a hacer a través de la promoción de las conductas de exploración, o sea, tenemos que promover esas conductas de exploración, de curiosidad y de interés por las situaciones novedosas, o sea, tenemos que tener curiosidad e interés por aquellas situaciones nuevas que se vayan dando, ¿verdad? También este tipo de emoción nos va a dirigir a los procesos cognitivos de la situación novedosa. Y cuando hablamos de un proceso cognitivo, quiere decir que vamos a estudiar todo aquello que viene específicamente del cerebro y de la sorpresa exploración nos va a ayudar a dirigirnos, ¿verdad? A todo eso nuevo que viene, a todas esas situaciones nuevas que vamos a vivir para poder saber qué es lo que estamos viviendo en ese momento, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el asco-rechazo, ¿ya? Y la emoción es el asco y la función adaptativa va a ser el rechazo. Y esta nos van a presentar dos cosas. La primera va a ser que nos va a presentar una respuesta de escape o evitación. Cuando nosotros tenemos asco por algo, lo tratamos de evitar, ¿verdad? Otra vez tratamos de escapar o de huir. También esta nos va a ayudar a desarrollar hábitos higiénicos. Quiere decir que si nosotros tenemos asco por algo, tenemos que ser higiénicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros no nos gusta ver, por ejemplo, a una persona despeinada, entonces nosotros higiénicamente tenemos que peinarnos, ¿verdad? De esta manera es como funciona la emoción asco-rechazo, ¿verdad? O sea, voy a rechazar lo que no me gusta, pero también tengo que demostrar algo, ¿cómo se llama? Una conducta diferente para poder, ¿cómo se llama? Revertir esto que no me está gustando, ¿verdad? Luego tenemos la alegría afiliación. Y si ustedes se dan cuenta, en todos aparece emoción y función adaptativa. La emoción es la alegría y la función adaptativa es la afiliación. Aquí vamos a tener 5 puntos que tocar. Por ejemplo, dice disfrutar de diferentes aspectos de la vida. Cuando nosotros estamos alegres, disfrutamos de esos aspectos de la vida. También la alegría de afiliación genera actitudes positivas. Si estamos alegres, nuestras actitudes van a ser positivas. Si estamos alegres, vamos a tener nexos de unión entre las personas. Quiere decir que vamos a tener más unión con esas personas porque estamos alegres, ¿verdad? También esto nos permite a nosotros o nos va a dotar de sensaciones de vigorosidad y competencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona está alegre va a ser vigorosa y va a ser más competente, ¿verdad? O sea, va a competir más por lo que quiere, va a demostrar que puede lograr lo que quiere. Y la alegría y afiliación también favorece el aprendizaje y la memoria. Cuando uno está alegre, el aprendizaje es más rápido, ¿ya? Y aparte podemos memorizar las cosas de mejor manera cuando estamos alegres. Ahora, cuando estamos enojados, ni porque nos dé el sol, ni por nada, podemos aprender las cosas. Estamos enojados y en vez de estar, ¿cómo se llama?, de aprender por estar enojados, lo que pasa es que no se nos va a quedar nada, ¿verdad? Luego tenemos el miedo protección. Y acá, en el miedo protección, vamos a encontrar respuestas de escape. Cuando tenemos miedo, lo que hacemos es buscar una respuesta de escape, buscar a dónde ir, porque tenemos miedo. También el miedo de protección focaliza la atención en el estímulo temido. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a enfocar específicamente en el estímulo al cual le tememos. Lo que decía, ¿cómo se llama? Mileni, creo que fue, no me recuerdo quién fue. Y de alguna manera vamos a estimular, ¿verdad?, al ser humano. Entonces aquí el miedo y la protección lo que hace es estimular a lo que se le tiene miedo, a lo que se le teme. También va a movilizar una gran cantidad de energía. Cuando nosotros tenemos miedo, movilizamos una gran cantidad de energía. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero nuestro cuerpo
Cuando una persona tiene miedo, lo que hace a veces es que empieza a sudar esa persona, ¿verdad? Y de alguna manera todo esto, pues, tiene que ver con el miedo. Algunas personas lo demuestran de otra forma porque su energía se moviliza de diferente forma, ¿verdad? Luego tenemos la ira autodefensa. La ira es la emoción y la función adaptativa es la autodefensa. Cuando nosotros estamos molestos, para adaptarlo, ¿verdad? Tenemos que utilizar la autodefensa. Y aquí también se moviliza la energía. Cuando nosotros estamos molestos, la energía de nuestro cuerpo se moviliza en gran cantidad. También elimina obstáculos. La ira y la autodefensa lo que hace es eliminar obstáculos. No importa qué es lo que vayamos encontrando, pero lo vamos a ir quitando porque estamos molestos, estamos furiosos, ¿verdad? También inhibe la reacción indeseable de otras personas. ¿Qué quiere decir inhibir? O sea, no va a aceptar las reacciones que otras personas tengan, ¿verdad? No importa lo que otras personas o cómo vayan a actuar otras personas, y lo que va a hacer es, en vez de tomarlo, lo va a desechar, ¿verdad? A eso se refiere la inhibición. Luego tenemos la tristeza, reintegración. Y esta emoción de la tristeza, lo que hace es que va a resultar un poco difícil, ¿verdad? Ver la función adaptativa. La función adaptativa es la reintegración. Cuando una persona está triste, muy difícilmente va a poder reintegrarse a lo que hace, ¿verdad? Entonces la tristeza lo que hace es aumentar la cohesión con otras personas. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener mucha relación con otras personas. También va a, ¿cómo se llama?, a dar posibilidad de valorar otros aspectos de la vida. Cuando una persona está triste, analiza más y de alguna manera pues valora los aspectos que la vida le va dando, ¿verdad? También reclama ayuda de otras personas. Cuando una persona se encuentra triste, tiene la emoción de tristeza, lo que va a suceder es de que va a reclamar la ayuda de otras personas. Muchas veces no nos damos cuenta que las personas que están tristes necesitan ayuda, ¿ya? Y a veces cuando una persona que está triste está demostrando la emoción de tristeza, lo que va a suceder es que como no encuentra la ayuda necesaria, puede cometer alguna situación no correcta, ¿verdad? También fomenta la aparición de empatía. La tristeza lo que hace es fomentar la aparición de empatía. Quiere decir que cuando una persona está triste, puede hacer de que se sienta en los zapatos de otro, o puede hacer de que otra persona que está compartiendo con la persona que está triste se vaya a poner en los zapatos del otro. La empatía quiere decir sentir lo mismo que el otro siente, ¿ya? O sea, tratar de vivir lo que la otra persona está viviendo. Y por último tenemos el ISART. Estas son funciones de la función social. Y esta es la emoción que resulta más difícil ver en su función adaptativa. Va a facilitar la interacción social, controla la conducta de los demás, permite la comunicación de los estados afectivos y promueve la conducta prosocial. ¿Qué quiere decir esto? Este ISAR o las funciones de la función social va a facilitar la interacción social, o sea, va a haber una facilidad de que se pueda comunicar la persona con otras personas, ¿verdad? Controla la conducta de los demás, puede ser capaz de controlar la conducta de los demás según estén actuando, ¿verdad? También va a permitir la comunicación de los estados afectivos, quiere decir que voy a comunicar los estados afectivos a través de estas funciones, ¿verdad? Y también promueve la conducta prosocial, quiere decir que una conducta que no sea solo para él, sino que con toda la sociedad, ¿verdad? O que sea en beneficio de la sociedad. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Hasta dónde vamos? No, profe, todo bien. No, Muy bien. profesor, todo claro. No, claro, profe. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con el efecto motivacional, o sea, la función motivacional. Si nosotros hablamos del efecto motivacional, pues podemos decir de que una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, ¿ya? Cuando nosotros vemos una emoción o demostramos una emoción, esta emoción puede determinar la aparición de la conducta, pero tiene que ser algo motivado, no es algo que se va a dar sí porque sí, sino que tiene que estar motivado por la misma persona. Aparte de esto, también va a dirigirla hacia una meta. Quiere decir que si yo voy bueno, va a aparecer una emoción, tengo que dirigirla hacia una meta, hacia dónde quiero llegar con demostrar esa conducta, ¿verdad? Y aparte va a hacer que se ejecute con un cierto grado de intensidad. Según cómo quiero que demostrar esa función motivacional, entonces la tengo que hacer con un grado de intensidad, ya sea, ¿cómo se llama? Lento o rápido, pero yo lo tengo que demostrar, ¿verdad? La conducta motivada también va a producir
una reacción emocional y a la vez también va, ¿cómo se llama?, a facilitar la aparición de conductas motivadas. Quiere decir que si nosotros tenemos una conducta motivada, y cuando hablamos de una conducta motivada quiere decir que es algo que nosotros mismos motivamos, que nosotros, por ejemplo, hoy no quiero estar triste, yo quiero ser alegre, entonces yo voy a motivarme a mí mismo y que esa conducta emocional lo que va a hacer, perdón, es motivar una emoción en mí y al final también esa emoción va a facilitar la aparición de conductas motivadas. Quiere decir que si me estoy motivando para estar alegre, entonces no voy a tener ninguna conducta negativa, sino que al contrario, mi conducta va a ser positiva y voy a tratar de buscar la forma de ayudar a los demás para que los demás también se sientan bien. A esto se refiere el efecto motivacional. Y tenemos también los tipos de emociones. Vamos a hablar de 4 tipos de emociones. Primero vamos a hablar de que hay 2 enfoques. Está el enfoque de estudio dimensional y está el enfoque de estudio de las dimensiones discretas o específicas. ¿Y qué es el estudio dimensional? Bueno, el estudio dimensional específicamente se centra en las diferencias individuales de las emociones. Quiere decir, ¿qué diferencias hay entre cada individuo en sus emociones, verdad? Y esta pues se va a utilizar en dimensiones generales, quiere decir que se va a utilizar de manera general, ¿ya? Pero específicamente les decía, vamos a buscar las diferencias que vayan a existir de las emociones entre cada emoción de cada individuo, ¿ya? Mientras que el estudio de las dimensiones discretas o específicas va a partir de la existencia de características únicas, ¿ya? Y quiere decir que acá tienen que haber características únicas, no van a ser iguales, sino que cada persona va a tener sus características propias y van a ser distintas de cada categoría emocional. Quiere decir de que si nosotros hacemos un estudio de las dimensiones discretas o específicas, vamos a encontrar características únicas de las personas y no vamos a encontrar, ¿cómo se llama?, una distinción por cada categoría emocional. Y acá ya viene lo que les decía, los tipos de emociones. Vamos a hablar primero de las emociones dimensionales. Estas emociones dimensionales tienen un carácter bipolar y se definen por 3 ejes. Cuando hablamos nosotros de bipolar, nos referimos a la forma en que una persona pues a veces está bien y a veces está mal, a veces está alegre, a veces está triste, a veces está feliz, o ¿cómo se llama?, o enojada, ¿verdad? Está bien o está enojada. Entonces, estos 3 ejes que van a definir este tipo de emoción o este carácter bipolar, el primero es el eje de valencia afectiva. Y este eje de valencia afectiva dice que va del agradable al desagradable. Quiere decir lo que les decía. Puede ser que tengo algo agradable, pero después va a pasar a ser algo desagradable. También tenemos el eje de activación, que va de la calma al entusiasmo. Cuando inicia el eje de activación, quiere decir que estoy calmado, pero que de repente voy a empezar a demostrar mi entusiasmo, ¿verdad? Y también tenemos el eje del control, que va del extremo controlador de la situación al extremo contrario de controlado por la situación. Muchas veces en este eje de control inicia cuando hay un extremo controlador, o sea, algo que nos controla, ¿ya? Y que va a lo contrario, que vamos a tener ¿cómo se llama?, una situación controlada, ¿verdad? Entonces, a esto se refieren las emociones dimensionales, que van a haber dimensiones para poder llegar a demostrar esto. Y les digo, aquí lo que vamos a demostrar muchas veces va a ser el carácter bipolar, ¿verdad? La bipolaridad no es una emoción, sino que es un carácter, ¿verdad? Entonces, el carácter bipolar se demuestra a través de estos 3 ejes, ¿verdad? También tenemos las emociones discretas. Acá vamos a encontrar 8 tipos de emociones. Estas emociones discretas poseen características distintivas en algunos o varios de sus elementos. Los elementos, les decía, son 8. Primero tenemos el afrontamiento. Dentro del afrontamiento vamos a tener el amor, la aversión, el desaliento, el deseo, la desesperación, la esperanza, la ira, el miedo, el odio, la tristeza y el valor. Entonces, estas emociones discretas nos van a dar nosotros características que nos distinguen, ¿ya? En algunos o en varios de sus elementos. Por ejemplo, tal vez ustedes dirán, yo me identifico o me distingo con el afrontamiento. ¿Por qué? Porque tengo amor, tengo aversión. Cuando hablamos de aversión quiere decir que tenemos como que nos retraemos de algo que no nos gusta, ¿verdad? El desaliento, el deseo, ¿ya? Luego también tenemos lo que es la expresión facial.
En nuestra cara podemos demostrar la ira, la alegría, el miedo, el asco, la sorpresa o la tristeza. Nuestro rostro puede, o sea, nuestras expresiones faciales pueden demostrar todo esto. También tenemos un procesamiento y en el procesamiento tenemos nosotros alegría, ansiedad, culpa, desprecio, asco, excitación, ira, sorpresa y vergüenza. Si ustedes se dan cuenta, se repiten algunos de los que ya están acá. ¿Por qué? Porque son emociones discretas que vamos a ir según lo que vayamos, ahí sí que según el elemento que vayamos demostrando, de esa manera se van a ir dando. También está la relación con instintos y con la relación con instintos vamos a demostrar asombro, euforia, ira, miedo, asco, sometimiento y ternura. O sea, cuando tenemos una relación, cuando hablamos de instintos, recuerden ustedes que el instinto es algo que nos hace actuar y por eso habla de esto, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los elementos innatos. Y acá en los elementos innatos hablamos del dolor y el placer. Muchas personas sienten dolor y muchos placer por algo que se está haciendo, ¿verdad? Sin contenido proposicional, tenemos acá la felicidad, la ira, el miedo, el asco, la tristeza. También está la adaptación biológica. Y acá tenemos aceptación, alegría, expectación, ira, miedo, asco, sorpresa, tristeza. También va a haber una descarga nerviosa que va a ser la ansiedad, el desprecio, el interés, la ira, la alegría, el miedo, el asco, la sorpresa y la vergüenza. Y por último tenemos la independencia atribucional. Cuando hablamos de una independencia atribucional va a ser acá que, ¿cómo se llama? No dependemos de las atribuciones, pero vamos a encontrar esto: culpa, desesperanza, felicidad, ira, sorpresa y tristeza. Estos son los elementos de las emociones discretas. Luego tenemos las emociones primarias. Las emociones primarias dice que son 6. Dentro de ellas tenemos la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Y a cada una de estas emociones nos van a demostrar a nosotros cómo es que vamos a ir actuando, ¿verdad? Como les decía, cómo vamos a demostrar nuestra conducta. Son 6, les decía. Son las emociones primarias. Sin embargo, dice que existe una tendencia cada vez mayor a hablar de familia de emociones primarias. O sea, vamos a hablar nosotros en estos momentos, tal vez no, pero se están haciendo estudios y que esa tendencia está de que ¿cómo se llama? Ya se va a hablar de una familia de emociones primarias. Quiere decir de que la sorpresa, por ejemplo, va a tener varias ramas porque, como les vuelvo a repetir, ya es una familia. Y cada una de las emociones primarias va a corresponder con una función adaptativa. Lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, mencionamos esto: la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira, y cada una de ellas tiene una función adaptativa. Aparte de eso, poseen condiciones desencadenantes específicas y distintivas para cada una de ellas. Quiere decir que vamos a tener una condición que va a desencadenar algo específico, pero también es algo distintivo o algo distinto para cada emoción que se vaya a ir demostrando. Y por último tenemos lo que son las emociones secundarias. Y estas emociones secundarias surgen ahí sí que del fruto de la socialización y el desarrollo de las capacidades cognitivas. Quiere decir que viene ya todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, el fruto de la socialización de lo que se ha hecho y de todas esas capacidades cognitivas que tenemos. Y aquí vamos a encontrar la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, el azoramiento, la arrogancia, el bochorno y muchas más. ¿Ya? Estas emociones dice que van a surgir a partir de los 2 años y medio o 3 años de edad. O sea, nosotros vamos a empezar a demostrar estas emociones secundarias o las empezamos a demostrar a partir de los 2 años y medio y 3 años de edad. Y para que estas se demuestren van a ser necesarias 3 condiciones primarias, ¿ya? Para que puedan demostrarse estas emociones secundarias. Tenemos que tener 3, ¿cómo se llama? Condiciones primarias para poder demostrar nuestras emociones secundarias. Dice aparición de la identidad personal. A partir de que nosotros tenemos nuestra propia identidad, vamos a empezar a tener estas emociones secundarias. Internalización de normas sociales, o sea, lo que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros nos indican qué está bien o qué está mal, ya empezamos a demostrar estas emociones secundarias. También debe ser capaz de evaluar la identidad personal de acuerdo a estas incipientes normas sociales. O sea, tenemos que ser capaces nosotros de evaluar de evaluar nuestra identidad personal, o sea, lo que nosotros somos, para poder, ¿cómo se llama? Aceptar las normas sociales que nos ponen aquí en la segunda, ¿verdad? En la segunda condición. Entonces,
como todo ser humano, estas emociones secundarias, les decía, aparecen a partir de los 2 años y medio, 3 años de edad. Y yo les apuesto que alguno de ustedes en algún momento ha sentido celos. Tal vez las niñas sienten celo de su madre cuando ven que abraza a su padre, ¿verdad? Los niños sienten celo de su padre cuando ven que abrazan a su madre. Y eso ya lo hablamos anteriormente. ¿Se recuerdan que hablamos del cómo se llama, del efecto de Edipo? Y cómo se llama, ¿cuál era el otro? No me recuerdo el nombre de la mujer, pero sí se da. Entonces, todas estas emociones secundarias se van a ir demostrando a partir de los 2 años y medio y 3 años de edad, pero los vamos a presentar específicamente cuando se dan estas condiciones primarias, ¿verdad? La aparición de la identidad. Todos los seres humanos tenemos una identidad. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces nuestra clase llega